Todo tiene su tiempo. A veces nos gusta eso y a veces no. A veces nos gustaría poder nosotros determinar nuestros tiempos, poder tomar la cronología de las cosas, de los hechos, del mundo, del sistema y hacerle algunos ajustes a nuestra conveniencia o a aquello que nosotros consideramos que es nuestra conveniencia. Tal vez en el tiempo que ha pasado esperábamos algo y no llegó y nos gustaría modificar esas cosas y el hombre a veces tiene fantasías con el viaje en el tiempo y se habla de que se está incursando en un invento de poder viajar en el tiempo hacia el pasado. Eso ya, si en las películas hace montones de años ya es realidad, eso significa que en la cabeza de los científicos está ese proyecto de poder hacer viajes o transportes en el tiempo. ¿Por qué eso? Porque ¿a quién no le gustaría manipular los tiempos? ¿A quién no le gustaría poder manejar las circunstancias y los hechos? Nos gustaría hacer eso porque no entendemos en muchas ocasiones lo que nos sucede y al no comprenderlo simplemente queremos cambiarlo o modificarlo a nuestro propio antojo. Vamos a ver en nuestro texto en Eclesiastés, pero antes de llegar ahí vamos a hacer alguna mención extra. Cuando pensamos en lo que los tiempos nos preparan o deparan a nosotros, podríamos llegar a la conclusión y decir, bueno, si hacemos las cosas rectas, si hacemos las cosas bien, si somos perfectos en nuestros caminos delante de Dios, podemos esperar que los tiempos nos sean favorables. Eso es un buen pensamiento, como pensamiento buenísimo, pero como realidad no siempre va a suceder de esa manera. Y les voy a poner un ejemplo antes de ir a nuestro texto. Por ejemplo, en Job 1:8 decía, y Job dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Un hombre con estas características podría tener contratiempos. Y si decimos que sí, entonces ya nos quedamos prácticamente sin esperanza para decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que debo hacer para no tener contratiempos, para que los tiempos me sean a mí favorables? Sin embargo, este hombre tuvo cambios bruscos en sus tiempos de vida, tan bruscos que él le cambió absolutamente todo en la economía, en la familia, en la salud y todas las cosas, al punto de que en Job capítulo 24, versículo 1, él dice, puesto que no son ocultos los tiempos del Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Él hace esa pregunta. Si los tiempos son todos conocidos para Dios, o sea, lo que sucede en ellos y la forma en que se organizan los tiempos, ¿por qué los que le conocen, o sea, los que andamos en esa rectitud delante de Él, en esa piedad, no ven sus días? Ver los días de Dios es ver las bondades de Dios, ver los beneficios de Dios, ver las misericordias, ver las bendiciones. Eso significa ver los días de Dios. ¿Qué nos lleva a hacer ese tipo de preguntas? ¿No es acaso nuestro propio ego? ¿Por qué digo en nuestro ego? Porque ¿quién de nosotros no quiere manipular los tiempos a su propio gusto o necesidad? A todos nos gustaría poder hacer ese tipo de cosas, pero Dios es el sabio, Dios es el entendido sobre todas las cosas, al punto que después luego
al final, ¿no? En Job 42:5, llega a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo conocer que tus designios son inescrutables para los hombres, pero tú estás detrás de todos ellos. Cuidado con nuestro propio ego. Cuidado cuando no entendemos los tiempos y las cosas que nos llegan en el día, en el año o en el mes. Y procuremos siempre llevar todo rendido a nuestro Dios. Ahora sí vamos a nuestro texto de Eclesiastés, capítulo 3, donde acá el predicador hace un análisis del tiempo desde la perspectiva horizontal, como hemos estado mirando. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En esta sección del tiempo hemos de tener un cuidado. Esto de que todo tiene su tiempo, ¿es fatalismo o es orden? Si logramos definir eso, podemos realmente resolver qué es lo que nos dice el pasaje. ¿Cuál es la diferencia entre fatalismo y orden? Fatalismo es eso de decir, bueno, ya todo está previamente determinado y calculado y va a ser sí o sí de esa manera. En ese aspecto todo tiene su tiempo. Pero orden es, todo tiene ciclos los cuales se respetan. ¿Qué es lo que estamos mirando en este pasaje? Y el error bastante común, basado en el versículo 11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa primera parte del versículo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Se suele usar las tarjetas de casamiento, por lo que es muy común encontrarlo, ese versículo, ese pasaje, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero ¿saben cuál es el error más común? El asignarle al artículo su la propiedad de sustantivo. ¿Qué es eso traduciéndolo al criollo? Hay quienes dicen, cuando dice todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablan del tiempo de Dios. Y es un error gramatical porque habría dos sustantivos en la misma oración. Todo lo hizo, ahí está el sustantivo, Él lo hizo. Su tiempo es el tiempo oportuno de las cosas. En el tiempo oportuno de las cosas son hermosas. Y eso es algo que Dios ha hecho. Dios ha colocado un orden específico en todas las cosas. Y entonces, por esta aclaración, nos alejamos de lo que es el fatalismo. De eso que dice, no importa lo que pase, Dios ya lo estableció y va a ser de esa manera. Y si Dios lo hizo, es hermoso. Y capaz que mi vida cayó en un pozo de ruina por mi propio pecado y Dios lo hizo y es hermoso y tiene que ser así. Hay gente que piensa de esa manera, que es lo que tenía que pasar y ya está, pero no es lo que dice acá el pasaje de la palabra de Dios, por ese simple error gramatical que se suele cometer en su desarrollo. O sea, cada asunto tiene una ocasión especial en la cual en esa ocasión específica es bueno, es hermoso. Los resultados son los que Dios espera.
hay un tiempo exacto o un tiempo oportuno. Por ejemplo, tiempo de plantar. Yo puedo plantar todo el año. ¿Puedo plantar papas en otoño? A ver, ¿qué saben? Claro, puedo plantar todo el año. El problema es que me viene el invierno y se me va a podrir la papa en la tierra. O sea, no va a ser hermosa la cosecha, porque no fue en su tiempo. En ese aspecto, todo tiene un tiempo exacto y oportuno. Eso es lo que vimos en el capítulo 1. Los ciclos repetitivos de la vida, de la naturaleza y todas las cosas, son un orden que nos habla de la creación de Dios, de la soberanía de Dios y del poder de Dios para sujetar todas las cosas a determinadas leyes y tiempos. ¿Cómo después eso lo aplicamos a nuestra vida, en lo que tenemos que estar viendo? Vamos a analizar. La tesis del versículo 1 es: todo tiene su tiempo. Absolutamente todo. Y esa es una declaración importante, porque todo sucede en un momento adecuado. Dice el versículo 17: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Si bien todo tiene que ocurrir en un tiempo oportuno, lo que tenemos que aprender a conjugar es la soberanía de Dios en el establecimiento de esos ciclos de los cuales no podemos salir, en los cuales estamos simplemente en ellos inmersos, y la actividad que desarrollamos en esos ciclos y la responsabilidad que me toca. Porque acá dice que Dios va a juzgar tanto al justo como al impío. Entonces hay responsabilidad. No es fatalismo, no es lo hice porque Dios no había determinado que lo hiciese de esa manera. Hay providencia de Dios, pero hay responsabilidad del hombre en cada una de sus acciones. ¿Podemos cambiar los tiempos de Dios? ¿Podemos atrasar o retrasar los sucesos en la vida? ¿O simplemente cuando lo atraso digo, Dios quería que lo atrasara? ¿O cuando lo adelanto, Dios quería que lo adelantara? Eso es un gran error. Dios tiene así planes perfectos, pero nosotros incursionamos en esos planes, en ese paréntesis de tiempo, y tenemos responsabilidad y consecuencias particulares. Si no, no habría un juicio sobre nuestros hechos. Por ejemplo, cuando pensamos en el pueblo de Israel, avanzando la tierra prometida, el pueblo se rebela contra Dios. Y tiene que vagar 40 años en el desierto y morir toda aquella generación. Uno piensa, bueno, el tiempo oportuno era después de esos 40 años y no antes. Que Dios les mintió antes entonces que podían entrar y tomarlo. No. O sea, Dios tuvo un tiempo oportuno, ellos lo perdieron, sufrieron consecuencias. Dios genera otro tiempo oportuno, pero ¿qué? ¿Fue un tiempo perdido? No, porque Dios hace que todas las cosas sobren a bien. O sea, aún en esos 40 años aprovechó a seguir trabajando el corazón y la incredulidad de ese pueblo, mostrándole su bondad, su misericordia, su provisión. Un ejemplo más simple, tenemos a Abraham. Dios le dijo que de su descendencia iba a ser una nación grande, fuerte, poderosa. Pasaba el tiempo y bueno, ¿será que yo tengo que generar el tiempo oportuno? Entonces, ante la sugerencia de Sara de tomar a Agar para tener un hijo o descendencia de Agar, dijo, bueno, este debe ser el tiempo oportuno. ¿Fue hermoso eso? No, y las consecuencias todavía hoy siguen. Dios tenía un tiempo perfecto, pero aún y todo nosotros somos capaces
de hacer las cosas fuera de tiempo. No por nada dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, significa y da a entender que hay una posibilidad que fuera de ese tiempo no sea hermoso. Porque si simplemente todo lo que determina a Dios es hermoso y siempre sucede, el fatalismo, entonces ya no había necesidad de decir su tiempo, simplemente todo es hermoso. Da esa posibilidad de decir, hay tiempos en los cuales no es oportuno, no es correcto, los resultados no van a ser buenos. Ahora, en base a eso vamos a analizar estas ilustraciones que nos presenta acá en el versículo 2 al 8, y se podría hacer una subdivisión de estos versículos en tres partes. Ya que mencionábamos hoy en los cánticos que somos o antes un ser tripartito, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Yo creo que se puede seccionar estos ejemplos también en las formas de afectar el cuerpo, el alma y el espíritu. Esas comparaciones de a pares que utiliza allí, a veces contrarios, opuestos o complementarios de alguna manera, ¿no? El primero de ellos, versículos 2 al 3, vamos a hablar del cuerpo. Dice, todo lo hizo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. O sea, el cuerpo de las cosas, plantas o lo que fuere, ¿no? O sea, ahí presenta el contraste entre la vida y la muerte. Un inicio y un final de todas estas cosas. Y podemos decir, ¿tenemos nosotros control del tiempo de nacimiento? ¿Tenemos control del tiempo de nuestra muerte? Uno dice, bueno, hay control de nacimiento, control de natalidad, o sea, es más, el hombre ha intentado determinar que no exista un nacimiento que se pueda truncar a la mitad del proceso de la gestación y que no llegue al nacimiento. ¿Eso sería hermoso? No, los resultados son nefastos, ¿no? Para la madre, para todo el ciclo y mucho más para la vida que viene en gestación, ¿no? Pero, ¿qué sería entonces en este caso hermoso en su tiempo? Que se desarrollara toda la gestación y al final de ella, de su pleno desarrollo, naciera el niño o la niña. Entonces uno puede decir, bueno, es hermoso en su tiempo. ¿Hay nacimiento fuera de tiempo? Por ejemplo, a los 6 meses, hay. Son hermosos, ¿no? Traen un montón de complicaciones de incubadora, todo lo demás, pero suele desarrollarse y no haber mayores obstáculos después, pero no es lo más hermoso. Hermoso es cuando todo se da en ese proceso absolutamente natural. Cuando pensamos en la muerte, ¿alguien piensa que la muerte es hermosa? ¿Por qué no? Si uno ha llegado a esa etapa en la cual simplemente sufre todo el proceso del desgaste natural de sus órganos y todo el sentido, y en su plena conciencia dice, bueno, entiendo que mi tiempo ya está cerca y estoy pronto. Para esa persona es hermoso eso, porque ha visto todo el proceso de desarrollo y lo ve absolutamente normal, su familia lo ve normal a todo ese proceso, no generalmente se da de esa manera. Entonces, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Porque no se da en el tiempo que se deba dar, a veces por imprudencias, por accidentes, por maltratos, o lo que fuera, o ahora está la ley de la eutanasia, en la cual el hombre pretende determinar los tiempos, también dice, no, que sea ahora, ¿no? Eso ya es otro tema más adelante, detener la muerte o extenderla más de lo necesario tampoco es hermoso, por eso hay muchas discusiones en ese aspecto, ¿no? Pero existe la posibilidad de que las cosas sucedan fuera de tiempo.
Y eso es lo que no es hermoso en ninguna manera, porque ni la muerte fuera de tiempo es hermosa, ni el nacimiento fuera de tiempo lo es. Pero dice además de las plantas, dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Como dijimos, si la papa la plantamos en otoño, no va a ser hermosa la papa que saquemos luego en el invierno porque va a estar toda podrida debajo de la tierra, y si sacamos algo, debemos dar gracias a Dios por ello. Entonces Dios estableció ciclos en los cuales es conveniente en tal fecha hacerlo, y la cosecha es más conveniente en tal otra, y el pueblo de Israel lo tenía muy presente, la lluvia temprana, la lluvia tardía, tenía en consideración todos los procesos de los tiempos. Versículo 3, tiempo de matar y tiempo de curar. Cuando pensamos en los animales decimos, sí, siempre hay un tiempo bueno para matar, porque las faenas, fin de año, el lechoncito, el cordero, siempre es buen tiempo para matar esos, ¿no? Pero acá la Biblia no está hablando de los animales. Aquí la Biblia está hablando de las personas, de los seres humanos. Hay un buen tiempo para matar y tiempo para curar. Y aquí abrirán los ojos. ¿Cómo que hay un buen tiempo para matar? La Biblia no está en contra de la pena de muerte, sí está en contra del asesinato. Un asesinato no es hermoso, pero en Éxodo 20:13, cuando dice no matarás, en realidad dice, la traducción real es no asesinarás. El mandamiento es no asesinar. La pena de muerte está establecida en la palabra de Dios como algo justo. Jesús mismo dijo en Lucas 19:27, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, dice, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Usa esa expresión. Ahora, si estuviera en contra de la pena de muerte, ¿cómo es que puede citar tal cosa? Hechos 20:11 dice, si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir, decía el apóstol. Porque era consciente de que la pena de muerte era absolutamente válida. Hay un inicio y un fin para todas las cosas. Entonces cuando dice tiempo, hay tiempo para hacer una cosa, pero hay tiempo también para curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. La misma idea que lo anterior. Un inicio y un final. Eso en relación al cuerpo. Después los siguientes versículos, versículo 4, 5, en relación al alma. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Qué es más lindo en la vida, reír o llorar? Reír, llorar también es lindo. ¿O no? Yo lloro muy loco, Pues ayuda a limpiar los animales y todas las cosas. Son procesos y generan un montón de cosas a nivel químico buenísimos para el alma también. O sea, no puedo traer esa explicación médica, pero sí sé que está y sé que es real, ¿no? Pero la Biblia dice que todas estas cosas son buenas y necesarias en el tiempo oportuno. O sea, reír en un tiempo que era para llorar es malo. O sea, si vas a un velatorio, está la familia allí con el cuerpo, ¡ah! Eso es bueno. No le va a gustar a nadie, eso va a ser bueno, malo para tu salud porque te van a sacar carpiendo de allí, ¿no? Pero no es bueno porque no ayuda ni siquiera a consolar. O sea, ese es un buen tiempo para endechar, que es lo que realmente dice acá, va a estar de luto. Hay tiempo para bailar, tiempo para reír. Cuando dice bailar ya, los sábados de noche, al baile. Si acá en la Biblia dice tiempo de bailar, no. Recordemos cuando lo dice, no había bailes mixtos, había expresiones de danzas
típicas, folclóricas nacionales, que específicamente dentro del pueblo eran alabanzas también, los hombres nada más, no las mujeres. Entonces se separaban una cosa de la otra, ¿no? Pero esas son expresiones del alma. Nuestra alma necesita tener todos esos tiempos, no nos podemos negar a nosotros mismos a tenerlos. Hay tiempo de abrazar, dice, y tiempo de abstenerse de abrazar. Dice que el abrazo es curador, es sanador, ¿no? A veces es bueno solamente abrazar, pero a veces es bueno soltar. O sea, estas cosas hay que saber cuándo aplicarlas y cuándo no. Y ahí está la sabiduría de la cual Salomón intenta investigar en todos esos hechos que sabe que no se puede eludir. Sí, bueno, ¿qué es lo correcto? Dice. ¿Cuándo es lo correcto? Es la pregunta apropiada. Si es en el momento oportuno, será bueno. Si es en el momento inoportuno, será malo. Esa es la observación a la cual llega, ¿no? Dice en los siguientes versículos 6 al 8, tiene que ver con el espíritu. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Son decisiones internas, son compromisos reales a los cuales no siempre podemos eludir, ¿no? Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Para algunos es complicadísimo eso. Hay quienes solamente les gusta hablar y no callar ni escuchar, ¿no? Pero dice, hay momentos en los cuales es mejor parar la oreja nada más, y hay momentos en los cuales sí, tenemos que hablar cuando hay que hablar, y eso va a ser bueno y sanador también. Versículo 8, en esa expresión de opuesto, dice, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. ¿Cómo es eso? ¿Hay un tiempo bueno para aborrecer? No es que tenemos que amar siempre. No es que tenemos que amar todo el tiempo y a toda la gente. Tenemos que aborrecer lo malo. Tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que tomar distancia de aquellos que simplemente quieren seguir la práctica del pecado. ¿Cómo es que hay tiempo para guerra y tiempo para la paz? Y la guerra siempre es mala. No, hay guerras que son oportunas y lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, que sin guerras no hay paz. Si el rey David no hubiera establecido tantas guerras y compromisos de guerra, no estaríamos en el tiempo, no estarían ahora Salomón en su tiempo de paz. Ese era el tiempo de paz, pero el tiempo de su padre era el tiempo de guerra. Hay un tiempo para una cosa y hay un tiempo para otra cosa. Hay tiempos para amar y tiempos para contender. Dice Judas que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No siempre es paz. A veces hay contención también. Pero en el momento oportuno, si yo contiendo fuera de tiempo o innecesariamente, eso no va a ser bueno. Ni amar fuera de tiempo, eso tampoco es bueno. ¿Y cómo si tenemos que amar siempre? Amar y abrazar a uno que está en su locura de pecado es malo porque simplemente le damos una mala señal o una mala referencia de nuestra parte. Versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello con que se afana? Y aquí está la conclusión a la cual va llegando. Si cada cosa tiene su tiempo y cada cosa es perfecta en su tiempo, entonces, ¿por qué afanarnos? Pregunta él. ¿El hombre puede acaso llegar a cambiar el tiempo de algo? Y a veces confundimos lo que es el afán. A veces confundimos el afán con la responsabilidad. Y tenemos que separarlo. ¿Cuál es la diferencia entre afán y responsabilidad? Uno responsable
procura trabajar en pos de aquello que sabe que es bueno. Por ejemplo, su sustento, su familia, busca tiempo, busca oportunidad. Y en esas cosas va a encontrar que es bueno. Ahora, cuando la preocupación de mi responsabilidad llega a ser más importante que la misma responsabilidad, se convirtió en afán. Cuando la preocupación de la responsabilidad es más importante que la misma responsabilidad que asumo, eso es un afán en sí mismo. ¿Por qué habla acá de afanarse en relación a los tiempos? Eso es por lo que dijimos en el inicio de nuestro ego. Por lo general queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros queremos. Y eso lo sabemos desde que éramos chiquitos. Sabemos que a los niños, depende el pediatra te va a decir que coma cuando quiera, o otros no, que tenga sus horarios para comer, y eso ayuda a la familia en lo que es bueno y organizado. Ahora, hay niños que te van a llorar todo el día para comer, y te van a pedir constantemente, y te ven y van a llorar por comida. A veces no es que tengan hambre, tienen un ego tan grande de chiquitos que quieren que todo sea para ellos y en su tiempo y en su momento, y patalean por eso. Pero de grandes seguimos siendo de igual manera en las circunstancias, en las cosas que no nos llegan oportunamente. Y nos podemos hasta enfadar y enojar con las cosas, con la gente, porque no sucedió como nosotros queríamos y en el tiempo que nosotros queríamos. Eso es el afán, el ego que nos lleva a ese afán. La conclusión de Salomón es: si este es un buen tiempo para reír, y ríe, eso va a ser bueno. Si este es un buen tiempo para llorar, y llora, eso también va a ser bueno. No niegues una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque los designios de Dios son inescrutables. Si es bueno, hazlo. Dice el versículo 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay tres observaciones que hace este versículo 11, Salomón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios ha determinado los tiempos oportunos para todas las cosas. Los ciclos del capítulo 1 cuentan con la providencia de Dios en cada uno de ellos. Lo segundo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a conocer todas estas cosas. O sea, el hombre, nosotros vamos a tener ese anhelo de conocer un poquito más, conocer lo que es extratemporal, lo que va más allá del tiempo presente, conocer incluso el futuro. Por eso a muchos les llama la atención cuando ellos dicen: ¿puedo leer tu futuro? ¿Puedo saber lo que va a pasar más adelante? Y si alguno dice: tuve una visión, hay 100 oídos que se van a parar a ver ¿qué dice? Porque eso es interesante. Y esa es la eternidad en el corazón del hombre, con ansia de saber más allá de su propia existencia, de su propia realidad. Porque tenemos un espíritu eterno en nosotros. Y en tercer lugar, la observación que hace en ese versículo 11, de sin que el hombre alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, y que no podemos conocer todas las cosas que hace Dios en su soberanía. Dios es soberano, no solamente en el establecimiento de los ciclos, los cuales nadie puede alterar, sino en los procesos en los cuales se dan esos ciclos. Nos gustaría entender los planes de Dios.
Nos gustaría saber por qué hace las cosas que hace hoy día en nosotros, pero eso es el ejemplo del tapiz. Ya le hemos hecho el tapiz del lado al revés. Dios está arriba entretejiendo su plan soberano, magnífico, perfecto, y cada puntada es perfecta. Pero claro, cuando miramos de abajo el tapiz lo que vemos es nudos, líneas cruzadas, si lo han visto alguna vez, y no tiene demasiado sentido. El sentido se ve desde la perspectiva de Dios, pero a veces no desde la perspectiva del hombre. Y así a nosotros nos cuesta entender los tiempos de Dios. Entonces, en base a todo eso, ¿cuál es la conclusión a la cual llega el gran sabio, el predicador Salomón? Versículos 12 a 13 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que el don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Me encantó esto a mí, porque es lindo todo este punto. Dice, ¿qué es lo que puedes hacer si no puedes entender todo lo que sucede, ni los tiempos, ni las cosas de Dios? Gózate y alégrate en tu vida. Eso me suena a mí fantástico, pero no es Hakuna Matata. No es haz lo que quieras y no importa lo que pase, porque ya vimos que después en el versículo 17 dice que Dios juzga todas las cosas. Alégrate en hacer el bien. ¿Qué es el bien? Hacer lo bueno en su tiempo. Hacer las cosas según el orden que Dios ha establecido y la forma que a Dios le agradan. Aprende a gozar del presente. Pero si el presente me trajo llanto, ¿qué hago? Llora y encontrarás que es complaciente ese llanto. Y en eso encontraremos el gozo del Señor que nos da esa posibilidad incluso de el llanto. Dice en el capítulo 2, versículo 26, habíamos leído, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero el disfrute de la vida es un don de Dios. No es pecado disfrutar la vida. No es pecado esforzarse a alcanzar por medio del trabajo, de la responsabilidad, un bien, por ejemplo, que me da cierta reposo o cierto bienestar en mi vida. Eso no es pecado. Eso es parte del bien que Dios nos da para gozarnos en la vida. Entonces debemos aprender estas cosas, dice Salomón. Hay un tiempo para trabajar, ¿es cierto? Aprovechalo. Hay un tiempo para descansar, aprovecha también el tiempo para descansar. Hay un tiempo para buscar a Él. Bueno, aparta ese día para buscar a Dios. No lo guardes para ti mismo, guárdalo para Dios. Y Dios da esa capacidad especial a los hombres. Dice, yo he visto, el versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de Él. Dios no solamente ha dado el trabajo, o sea, el trabajo es de parte de Dios, lo vimos ya el domingo pasado, desde el Génesis, antes del pecado, antes de la maldición. Pero también Dios capacita para trabajar al hombre en aquella labor que le viene a su mano. Y cada fruto de su trabajo es un regalo de Dios. Algo en lo cual podemos darle gracias a Dios por ello. Recuerdo la historia del misionero William Carey en la India. Él era zapatero, remendón para cubrir los gastos. Y una vez se encontraba predicando el evangelio y fue alguien ahí a la zapatería y necesitaba un trabajo urgente para hacer y lo encuentra y le llama la atención. ¿Cómo es que andás descuidando tu negocio, haciendo otras cosas? Y le dijo, no, mi negocio es hacer la voluntad de Dios, pero que predique el evangelio. Lo de zapatero remendón es solamente para los gastos que me insume ese negocio.
Él tenía perfectamente en orden las prioridades de su vida. Y eso también debemos aprender a tener nosotros. Preguntarnos, ¿qué quiere Dios de nuestra vida? ¿Qué quiere Dios en este tiempo en nuestra vida? El versículo 14, he entendido, y ahí está la conclusión, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Cuál es la gran conclusión en base a esto que todo tiene su tiempo? Dice, he entendido. Lo que Dios hace es perpetuo, es perfecto, permanece. Nada puede cambiar lo que Dios hace. Sobre ello no se añadirá, es vano el afán, ni se disminuirá. Y lo hace Dios, y aquí tiene el propósito, para que delante de Él teman los hombres. ¿Cuál es el gran propósito de nuestra vida en los tiempos que Dios nos determina? En esos tiempos temer a Dios. Esa es la gran conclusión. Teme a Dios, ese es el principal mandamiento. Guardarnos del mal. No hay ningún fatalismo en estas cosas. El único fatalismo del hombre es salirse del temor de Dios. Eso sí es fatal para el hombre. Pero los tiempos, somos responsables de nuestros tiempos. Somos responsables de lo que hacemos en nuestro tiempo. No le echemos la culpa a Dios cuando fallamos. Dios nos lo permitió. No. Tú fuiste a hacerlo. Tal vez fuera de tiempo o inoportunamente o lo que fuera. Somos egoístas. Y de ese egoísmo natural que traemos desde chiquitos, vamos a tomar un montón de decisiones erradas en nuestra vida. Y vamos a ver que nada sale hermoso allí, ni nada sale perfecto. Por ejemplo, adelantar la muerte es egoísta, porque estoy intentando determinar yo el tiempo. Me gustaría decir, después que ya esté todo organizado, cuando vengan los achaques, las cosas, ya a sus 70 y algo, 80, decimos ya está, hasta aquí no quiero seguir más. Eso sería egoísta de mi parte, porque quién sabe si Dios todavía tiene algo preparado para mi vida, para usarme con un alma más, con alguien más, ¿no? Matar antes de nacer es egoísta también, porque es buscar no solamente el ego, el placer temporal de decir no quiero pasar trabajo con un niño ahora, quitar una vida porque sí que no se puede defender, eso también es pecado. El noviarse fuera de tiempo. Un jovencito, 13, 14 años, ¿está pronto para tener novio? No. ¿Tienen novios a esa edad? Sí. Claro que sí. Hasta 17, 18, 20, no podemos terminar una edad. Pero hasta que una persona no está realmente capacitada para ser independiente en cuerpo, alma y espíritu, no debería estar pensando en los noviazgos que solamente en un tiempo inoportuno le van a traer dolores de cabeza, le van a traer llanto, le van a traer congoja, le van a traer aflicción de espíritu. Eso lo vemos en la juventud hoy día. Incluso algunos dejan sus estudios, tienen problemas con sus trabajos, con sus familias, ya arman caos y desorden. Todo tiene un tiempo oportuno. Capaz que no es el mío para mí, que para ustedes, y así entre unos y otros, pero cada uno tendrá el mejor tiempo si sabemos encontrarlo. ¿Cómo? En el temor de Dios. Entonces las cosas serán buenas y hermosas. Vamos a dejar por acá y continuamos el domingo que viene con las injusticias de la vida. Es raro eso, que la vida tenga injusticias, pero vamos a ver qué dice acá el predicador el próximo domingo. Vamos a orar.
Padre, damos gracias por este tiempo oportuno en el cual nos has hablado, en el cual, Señor, nos permites reflexionar de lo que hacemos, de lo que somos, de que tus planes son perfectos y que, Padre, muchas veces por nuestra propia negligencia, nuestro egoísmo, corremos y apresuramos los tiempos o los retrasamos, Padre, para buscar nuestra conveniencia en la carne. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, permítenos tener tal sensibilidad de espíritu, Señor, para andar en ese temor en el cual busca tu tiempo perfecto en todo, Padre. Si hemos de reír, permítenos hacerlo con gozo. Si hemos de llorar, permítenos hacerlo también gozándonos en la paz que tú nos das, Padre. Si es tiempo de guerra, tiempo de paz, o tiempo de abrazar o abstenerse de abrazar, tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor, conforme a tu propósito, Padre. Tú nos estés guardando y guardando a los hermanos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.